Bueno, nosotros somos seres que estamos en equilibrio inestable. ¿Qué significa equilibrio inestable? Que el equilibrio es por ahora, es un poco, y todo se puede venir abajo en cualquier momento. Y tal vez no solo nosotros, sino el país. Freud se basó en dos disciplinas existentes de la época. Una fue la óptica y otra fue la física. Pero no cualquier física, sino la física clásica de Newton, que es seguramente la que estuvieron ustedes en el colegio, ¿no? Fuerzas, movimiento, masa, velocidad, trayectorias, energía. Y entonces lo que plantea Freud es que nosotros somos un sistema de fuerzas en equilibrio inestable. Esto significa que hay fuerzas encontradas, que hay fuerzas para un lado y que hay fuerzas para el otro. Y estas fuerzas son internas y externas. Cuando digo internas, me refiero a cosas de la mente, no del cuerpo, sino de la mente. El cuerpo está implicado, pero básicamente tenemos que pensar en un aparato psíquico y un exterior que ejerce sobre ese aparato presiones, fuerzas que nosotros tenemos que equilibrar. Hay como distintas posibilidades dentro de la mecánica, y mecánica me refiero a las cosas concretas. Por ejemplo, esa silla que está ahí es un objeto mecánico que está sometido a fuerzas, pero curiosamente no se mueve. ¿Por qué no se mueve esa silla? Y porque está en equilibrio. Por ahora, basta que yo le pegue una patada para que esto se desequilibre. ¿Qué es lo más esencial de ese equilibrio? Es que tiene una fuerza peso, que es una fuerza hacia abajo, porque está atraída por la gravedad, pero además esa fuerza está contrarrestada por otra fuerza igual y contraria, que es la del piso. Y por eso esta silla no se mueve. Ahora, hay objetos que sí se mueven, pero que no actúa ninguna fuerza sobre ellos. Por ejemplo, un planeta. El planeta se mueve, pero no porque esté sometido a una fuerza. O un meteorito en el aire, ¿no? Un satélite. Ustedes saben que los satélites no viajan propulsados por algo, viajan por inercia. La propulsión viene en la Tierra. Una vez que están allá, van solos. Cada uno de nosotros es una entidad, vamos a decir, en equilibrio entre fuerzas internas y externas. Pero esto significa que aunque nosotros estemos quietitos acá, casi les diría que estamos a punto de explotar, ¿no? O sea, somos como un globo inflado que está equilibrado, pero que en cualquier momento puede reventar. De hecho, bastan pocas cositas para que uno reviente. Por ejemplo, algo inesperado, qué sé yo, una devaluación, por ejemplo, una separación. Como no hay garantías, ¿ustedes saben que vivimos en un mundo sin garantías? ¿Lo sabían? ¿Por qué no tenemos garantías nosotros? Porque las que tuvimos se cayeron. Tuvimos tres grandes garantes. Uno fue Dios, no está más. Otro fue el Estado, desapareció. No es que no esté, el Estado está, pero no está a favor. ¿A partir de cuándo? Del nazismo. Y después la ciencia. La ciencia fue un garante hasta que vino Hiroshima. Entonces no hay garantes. La ciencia trabaja para las corporaciones, el Estado trabaja para sí mismo. Por eso ahora hay un movimiento político que es el Despert. No es que yo esté a favor,
Pero el tipo dice algo interesante, dice, el enemigo es el político. O sea, los políticos laburan para ellos, no para nosotros. Porque a pesar, y tomen nota los nuevos, de que todos somos adoptados, porque no existe el instinto materno, ¿no? A nosotros nos tienen que adoptar. A pesar de que somos adoptados, somos huérfanos. Esta es la paradoja humana. Estamos, dice Freud, desamparados, librados a nuestra propia suerte. Por eso la palabra sujeto quiere decir arrojado debajo de. Nosotros somos arrojados al mundo, como decía Heidegger, Martin Heidegger, filósofo brillante, contemporáneo. Si nosotros pensamos en de qué se trata este equilibrio de fuerzas y por qué estamos a punto de explotar, es porque estamos tomados por unas fuerzas internas que se llaman pulsiones. Ustedes saben que nosotros no tenemos instintos como los animales salvajes, que son automáticos. Nosotros tenemos pulsiones, deseos y amor. 3 categorías que provienen del hecho de que hablamos. Nosotros, porque hablamos, de hecho somos cuerpos parlantes, lo cual es una singularidad universal. No hemos encontrado otra especie que hable. Y tenemos este problema que a veces es una solución, hablamos. Digo esto porque hablar es fantástico, pero el lenguaje es la tragedia humana. O sea, toda la maravilla que produce la cultura está contrarrestada por todo el horror que produce la cultura. Entonces, en este estado de cosas, nosotros estamos desamparados y nos las tenemos que arreglar. Ahora, ¿cómo nos las arreglamos? Y con los otros, con el otro, con el socio. Por eso acá otra de las disciplinas que estudiamos se llama psicología social, que es la psicología del sujeto con el socio. Y esto también es del psicoanálisis. No hay sujeto sin el otro. No existe el sujeto aislado, aunque esté en una cueva desde chiquito. Si habla, está con el otro. Como nosotros nos referenciamos en el psicoanálisis, ustedes van a ver que el psicoanálisis es una ciencia que llamamos conjetural. Quiere decir que no es exacta, no es natural, no es oculta, es una ciencia conjetural. Nos basamos en conjeturas. ¿Y qué es una conjetura? Es una hipótesis fundamentada, o sea, no es una mera hipótesis. ¿Vieron cuando la gente dice, yo tengo una teoría sobre tal cosa? ¿No? Bueno, no es una teoría, es una hipótesis. Pero la conjetura es un salto cualitativo de la hipótesis. Es una presunción sobre bases firmes, pero que no ha sido demostrada. En matemática hay muchas conjeturas, ¿no? Que después de 30 años se demuestra que son ciertas o no. Entonces lo que plantea el psicoanálisis es que nosotros, de estas 3 categorías, pulsiones, deseo y amor, las pulsiones son las que vienen del cuerpo. Es decir, es una tendencia a descargarse. Ya la propia palabra pulsión lo dice, ¿no? Pulsión, pulsar, impulso, impulsivo, pulso, ¿no? Todo eso es algo que quiere expresarse. Freud le llama exigencia de trabajo. O sea que el cuerpo manda una exigencia de trabajo porque se desequilibró. Por ejemplo, algunos de ustedes eran madres, recordarán lo que es un bebé, ¿no? Un bebé recién nacido pierde todo lo que tenía de automático. Le quedan 2 cosas. Le queda el reflejo de succión y le queda un cuerpo sensible a lo que le gusta o a lo que no le gusta. Nada más. Pero cuando el bebé sale del antro materno y empieza a gritar, se llama grito primal,
lo que está expresando es que algo se le desequilibró, se perdió lo que llamamos homeostasis de la vida intrauterina, en donde hay muchas pérdidas. Se pierde la alimentación placentaria, la respiración placentaria, se descolapsan los pulmones y aparece todo esa parafernalia de estímulos agresivos que es el mundo externo. No hay líquido amniótico, no hay temperatura uterina, etc. Este grito primal es una alarma de necesidad pura, esta necesidad es biológica. Ese grito lo que quiere decir es muchas cosas en un solo grito. Quiere decir, tengo hambre, quiere decir, me duele, quiere decir, te odio, quiere decir, devuélvanme a donde estaba, quiere decir, se me desequilibró todo. Frente a ese grito, ¿qué hace una madre? A ver, ustedes que son madres. El chiquito lo ponen en el pecho de la madre y se calma un poco, ¿no? El tipo tiene hambre, entonces hay que darle de mamar. Por suerte tiene el reflejo de succión, que es automático. Entonces es todo un mecanismo complejo que se pone en marcha automáticamente. Ojo, no todos los chicos tienen este reflejo. Si tienen una disfunción orgánica, tal vez no lo tenga este reflejo, ¿no? Un chiquito Down, por ejemplo, no tiene reflejo. Sí, a mí me pasó que mi hija tardó mucho en aprender a succionar, por lo que tuvo por sonda, le tenía que dar para que tome. Y ese periodo es, o sea, de succión, que se pierde ese tiempo, que trae una consecuencia, ¿no? En su psiquismo. Tal vez sí, lo sabemos. Todo trae consecuencias. Ahora, una vez que entraste en lo que se llama en ciencia régimen estacionario, quiere decir que ya todo funciona, el chiquito se calma, se duerme y vuelve a un estado de equilibrio. Freud comparó el amamantamiento de un bebé con un acto sexual. Ya ahí arrancamos mal porque ahí le dijeron a Freud, sos un perverso, ¿no? Sin embargo, la primera sexualidad del chiquito es oral y es sexual. ¿Qué quiere decir sexual en este caso? Quiere decir que hay algo de la necesidad sobre la cual se monta una experiencia placentera del cuerpo en una zona del cuerpo que se llama zona erógena. En este caso es la boca, ¿no? Fase oral de succión. Después vendrá la fase oral canibalística cuando aparezcan los dientes y etcétera. Pero tenemos que pensar así como básico, la sexualidad es algo que liga al cuerpo y el placer, y a veces ni siquiera el placer, sino también el dolor, porque también existe el masoquismo, en donde no se concibe un placer sin el dolor. Y digamos de paso que todos tenemos un germen de eso que se llama masoquismo primordial. Lo cierto es que este chiquito, una vez que se durmió, con el tiempo va a empezar a desequilibrarse de nuevo. Y entonces va a volver a gritar en algún momento. Entonces, ¿qué haría la madre suficientemente buena de Winnicott? ¿Lo tienen a Winnicott? Psicoanalista inglés, de la escuela de Melanie Klein, que, entre otros conceptos, trajo el de la madre suficientemente buena. Bueno, el chico grita de nuevo, ¿qué hacemos? Y no hay que atenderlo inmediatamente, hay que dejarlo que yo informe. Muy bien, hay que frustrarlo. Porque si vos le taponás ahí con la teta, el chico no aprende. No aprende la frustración, hay que frustrarlo, ¿no? Y después la crianza es una onda en donde se gratifica, se frustra, se gratifica, se frustra. Todo en su medida, ¿no? Por eso es tan crítico el hecho de que el chico no tenga gratificación, pero también que no tenga frustración. Nosotros, si no frustramos a un chico, podemos fabricar un psicótico. ¿Saben lo que es un psicótico? Un loco.
El loco se fabrica en la casa y no tiene nada que ver con el cerebro, salvo casos especiales. Bueno, entonces esta tensión del chiquito es aliviada por la asistencia materna. Bueno, sacando el ejemplo del chiquito, todos nosotros estamos en algo parecido, o sea, estamos en estado de equilibrio hasta que se desequilibra. Tal vez no lleguemos a esa beatitud del bebé en donde está todo bien y nos dormimos. O sí, depende de cada uno. Lo cierto es que nosotros tenemos un sistema corporal y un sistema mental que buscan equilibrarse de nuevo. Ahora, no siempre tenemos una noción clara de lo que es el equilibrio. Por ejemplo, si yo les digo que ese edificio de ahí, que es un edificio de departamentos, está en equilibrio, ustedes me van a creer. ¿Por qué? Porque no se mueve. Entonces, desde el punto de vista físico está todo bien. Ahora, si dentro de 30 segundos ese edificio se cae todo y quedan unos escombros, pues esos escombros son otro estado de equilibrio. Porque para la física no existe el juicio de valor. La física dice, está en otro estado de equilibrio. Son escombros. Ahora, que una persona desde acá diga que espanto, eso es una cuestión humana. Lo mismo que si un astrónomo ve el estallido de una galaxia, dirá, pobre gente si ahí había personas. Pero al universo le importa 3 pepinos. No está ni bien ni mal. La naturaleza es amoral. Y nosotros nacemos amorales y nos enchufan de prepo en la moral. Por eso un chiquito es amoral y después entra al sistema de normas de la sociedad y adquiere lo que llamamos la conciencia moral, que es la diferencia entre el bien y el mal. Esto no existe en la naturaleza, nociones de bien y mal. Es subjetivo, es de nosotros. Siempre vamos a buscar recuperar el equilibrio perdido. Esa es la finalidad de lo que hacemos. A veces para recuperar un equilibrio perdido tenemos que pasar por un momento de mucho desequilibrio peor. Esto lo trabajó un autor que no era psicoanalista, que se llamó Kurt Lewin, que es el que inventó la dinámica grupal, la teoría del campo de fuerzas, estudió los liderazgos que nosotros estudiamos acá en la carrera, ¿no? Entonces, Kurt Lewin dice, bueno, yo estoy en una zona de incomodidad y quiero ir a una zona más cómoda. Esto se llama valencia negativa y valencia positiva, que es un término sacado de la química. Y a veces, para ir a una zona de valencia positiva, tengo que pasar por una zona de valencia hipernegativa. La mente y el cuerpo que tenemos buscan reequilibrarse, a veces pagando altos precios. Y no siempre con éxito, porque nosotros somos seres artificiales. Esto que suena mal, que parece de plástico, bueno, somos artificiales, no somos naturales. Porque estamos atravesados por una cosa que no es natural, que se llama lenguaje. Esas pulsiones que tenemos tienden a descargarse, pero nosotros somos, vamos a decir, políticamente correctos. Entonces, buscamos la manera en que estas descargas pulsionales no jodan a nadie, y menos a nosotros. Porque, a ver, si acá pinta el hambre, vamos a suponer que todos venimos de 3 días sin comer, ¿no? Pinta el hambre. Entonces no vamos a salir como una manada a romper el boliche de la esquina, que está muy bueno, tiene cosas muy ricas, para afanarnos todo y traerlos acá para comer. No, iremos, compraremos, si no tenemos plata nos aguantaremos. Ni siquiera seguramente vamos a pedir prestado en la calle. ¿Nunca se quedaron en la calle sin plata? Es jodido, ¿eh? Nadie nos da bola. Claro, porque todo parece que está bien. Pero vayan a quedarse sin plata en la calle.
y sin celular, porque el celular, bueno, es parte de nuestras vidas. Hay un chistecito que decía, la vida es eso que pasa mientras estamos atendiendo el celular. Y yo diría, la vida es eso que pasa en el celular. No concebimos la vida por fuera del celular. Vos hablaste con respecto a, tengo hambre, voy y compro algo. Y cuando vos dijiste de pulsión, hablaste de impulsivo, y se me vino a la mente la gente que se le ocurre, no sé, está enojada y empieza a putear a medio mundo. Digo, es una especie de descarga. Sí, claro. ¿No viste Un día de furia? Ajá. Bueno, ese es un tipo que se le saltó la térmica, termina muerto, por supuesto. Y si esa persona que es un solo día que se le ocurre, ¿no?, descargar, y si hay otra que todos los días hace eso, y es un comportamiento adquirido, para esa persona está bien porque descarga todo el tiempo de esa manera, pero hace daño a otros. Bueno, hay que ver las consecuencias que tiene eso. Porque no es que alegremente vos vas a descargar todo el tiempo, porque vas a tener los otros que te van a poner un freno. Vive bien así. Sí, pero los otros ¿qué hacen? Ya no están en su vida, se van alejando. Ah, bueno, si se alejan está todo bien. Está todo bien, pero esa persona no aprende de esa reacción del otro. Probablemente. Darwin decía, el tema de un ser viviente que tiene que sobrevivir y prosperar, son las dos condiciones para la vida, sobrevivir y prosperar. Eso no depende ni de su inteligencia ni de su fuerza, depende de su capacidad de adaptación. Entonces, hay un concepto que es adaptación, que lo toma Piaget y lo desdobla. La adaptación tiene asimilación, que es cuando vos un objeto lo transformás para vos, por ejemplo la comida. Y acomodación o adecuación, que es cuando vos te transformás para el objeto. Y Pichon-Rivière habla de adaptación activa y adaptación pasiva. Nosotros estamos muy acostumbrados a las adaptaciones pasivas. O sea, vivimos la vida por inercia, aguantamos todo, aguantamos los impuestos, los disparates del Estado, y mucho no hacemos. Y la adaptación activa es, bueno, ¿cómo hago yo eso para modificarlo? Fíjate que tanto la psicología social como el psicoanálisis buscan romper los estereotipos, o sea, las cosas congeladas, el discurso del amo. Lo que le debe pasar al ejemplo que ella está poniendo. Claro. La persona que no aprende. Pero ese ejemplo que ella puso es de un tipo que se aisló, si entendí bien. O sea, tuvo que desconectarse del otro. Él dice, yo pago el precio del aislamiento, pero hago la mía. ¿No? Bueno, se supone que, digamos, a lo que apuntamos es a que eso no sea tan de blanco o negro, porque eso es una postura maniquea. Lo que apostamos es a una negociación, a lo cual estamos bastante poco acostumbrados acá. Nosotros no sabemos negociar. Nosotros pensamos la negociación como un juego de perdés o ganás, y no en donde los dos pierden y ganan. Que ahí que entraría también en juego, un poco el amor, un poco, no sé, la paciencia. Y el aprendizaje y la resiliencia, o sea, el fortalecimiento en la adversidad. La pulsión tiene varios destinos. Hay un texto de Freud que se llama La pulsión y sus destinos, que en una de las traducciones que yo no recomiendo, siguen insistiendo con la palabra instinto y dicen el instinto y sus vicisitudes, que nosotros no tenemos instintos. La pulsión, que en alemán se dice Trieb, que significa brote o disparo, no tiene nada que ver con el instinto, que es automático. De los distintos destinos de la pulsión, hay dos que son muy destacables. Uno es la represión. La represión significa, cuando hablamos de represión en psicoanálisis, no estamos hablando de la represión policial o política, que es consciente y se ve.
La represión psicoanalítica no se ve, es inconsciente. Quiere decir que nosotros tenemos un inconsciente que pasa inadvertido y una represión contra ese inconsciente que también pasa inadvertida. O sea, son dos instancias que están peleando todo el tiempo en nuestra interioridad psíquica, pero de esa pelea yo no tengo ni noticia, por suerte. La única noticia que puedo tener es un derivado de esa pelea que se llama síntoma. Yo tengo un síntoma somático, ideativo o conductual, derivó del resultado de esa pelea entre el inconsciente y la represión. Bueno, ese es un destino de la pulsión, que se reprima. Y otro destino se llama sublimación. Sublimación significa transformar en otra cosa, dice Freud, socialmente aceptada y culturalmente elevada. Vamos a suponer un exhibicionista que de chiquito, entre todas las perversiones polimorfas, que son exhibicionismo, voyerismo, crueldad y coprofilia, de todas esas perversiones polimorfas quedó como exagerado el exhibicionismo, pero no alcanzó para convertirlo en un perverso que muestra los genitales en la puerta de un colegio de nenas, pero transformó esa pulsión en algo socialmente aceptado y culturalmente elevado, entonces se transformó en actor. ¿Y qué es un actor? Es un tipo que se exhibe, que está para la mirada del otro, que goza con eso. ¿Cómo sublimaría un coprofílico? Me acuerdo la película Ghost. Sí. Por ejemplo, manipulando arcilla. Todos saben lo que es la coprofilia, ¿no? ¿Sí, no? Más o menos. No, eso es coprofagia. La coprofilia es el amor a los excrementos, que es algo de los nenes. ¿Ven que cuando yo les dije pregunten lo que no entienden, no me dan bola? Bueno, ¿por qué no me dan bola? Yo les voy a explicar por qué. Porque venimos de un sistema educativo de mierda para ir en fase con la coprofilia. Venimos de un sistema educativo en donde está mal visto ignorar, preguntar, interrumpir y todas esas cosas. Ojo que en este mismo sistema han habido geniales docentes. Yo tuve geniales docentes en el colegio, en la facultad, pero esta cosa cultural que tenemos en donde no se puede preguntar es un espanto. Y por eso hay una palabrita que es un neologismo, que yo a veces la traigo para hablar de esto. ¿Qué es esto? Una palabra de Lisa pero nosotros la cantamos. Azul lunar. ¿Y qué quiere decir eso? La cantás así. Un ala azul. Ah, azul, un ala. Pero nosotros ¿qué entendemos? Azul, un ala. Y nadie pregunta nada. Yo en la primaria estábamos estudiando historia sobre Belgrano. Me acuerdo patente. Y el librito decía, Belgrano costeó la campaña de su peculio. ¿Qué mierda significa esto? ¿Qué es el peculio? ¿Qué es peculiar? Ya me suena porno. ¿Qué quiere decir de su peculio? De su bolsillo. Y en otros textos decía de su pecunio. Es lo mismo. Pecuniario quiere decir económico o financiero, ¿no? Bueno, esta es la tragedia de la educación argentina. Como por ejemplo esto mismo de sublimación, yo hasta no hace mucho no sabía exacto qué era, pero sacado de la física, ¿no? Claro, el hielo seco sublima, o sea, se transforma en gas sin pasar por el líquido.
Por eso Freud lo tomó como la mayor analogía de transformación. Una manera de sublimar las pulsiones, según Castoriadis, es hablando. Quiere decir que nosotros estamos en sistemas sociales en donde hablar descarga la pulsión. Y por eso Lacan a las pulsiones freudianas les agregó dos. La pulsión escópica, que es la de la mirada, zona erógena, los ojos, y la pulsión invocante, que es la de la voz, zona erógena, la glotis y los oídos. O sea que nosotros acá estamos pulsando porque la pulsión no para nunca. La pulsión es una fuerza constante, dice Freud. Ni dormidos la pulsión para, por eso soñamos. Y no podemos no soñar. Podemos olvidarnos de los sueños, pero no podemos no soñar. El hecho de pertenecer a un sistema social elemental que es no hay sujeto sin el otro, o el grupo, o la institución, o todos los artificios técnicos que nosotros armamos en estas carreras que les llamamos máquinas de hacer hablar, estamos proponiendo un sistema adecuado a la descarga de las pulsiones en términos de la sublimación. ¿Se entiende? Asumo que no. Entonces vamos a repetir. Nosotros estamos tensionados. Todo nos tensiona. Nosotros somos como un resorte apretado que queremos liberar. Una de las maneras de liberar es hablar. Y eso reduce la tensión. Por eso el psicoanálisis es una máquina de hacer hablar. Lo mismo el grupo operativo, el taller, el psicodrama, la entrevista. Pero esta mirada que tiene Castoriadis de decir, bueno, hablar también es sublimar. Es interesante porque nos da una pista sobre cómo resolvemos el desequilibrio y por eso nosotros estamos muy atentos en los grupos a los que están en silencio. Porque el que está en silencio no descarga. Y hay otro que habla mucho y descarga demasiado por todos los demás. Entonces, como acá siempre decimos, en el grupo operativo es como una pizza que cada uno tiene una porción. No tiene 3 porciones y el otro 0. Entonces, estamos promoviendo el hablar. Cuando yo les digo, pregunten todo lo que no entiendan, estoy promoviendo el hablar, porque quedarse con las dudas tiene un costo. Y asumo que la gente prefiere pagar ese costo en vez del costo de hablar y exponerse. Como dice Atahualpa Yupanqui, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, porque el silencio es fatal. Hablar también es fatal, pero por eso esto es un equilibrio, hay que buscar el equilibrio. Pero Mario, a veces, por ejemplo, uno no pregunta, en mi caso, yo hablo por mí, ¿no? A veces uno pregunta porque yo necesito mucho tiempo para elaborar. Entonces, por ello, digo, me gustaría preguntar esto, pero como no lo tengo totalmente elaborado, prefiero... A ver, vamos a hacer un ejercicio. Marité, decime una frase a mí que incluya una palabra inventada por vos. Inventada por vos. Estamos todos tomateados. Destomateados. Estamos todos tomateados. Si yo no te pregunto nada, Nancy, me jodí. Dejo fluir, porque tomatear, que no existe, puede querer decir muchas cosas. Sí, pero ante todo es un neologismo. Es una palabra que inventó Nancy. Entonces, yo te la dejo pasar y pago el precio de la ignorancia. Y te pregunto y pago el precio de la exposición. Yo opto por preguntarte. ¿Qué quiere decir, Nancy, tomatear? Sí. Mezclar. ¿Mezclar? Claro. Bueno, ahora no. Redujimos el malentendido, que nunca se puede eliminar. O sea, el malentendido es estructural
no puede no existir y es el origen de todos nuestros problemas porque no hay lenguaje sin malentendido. Yo me tengo que animar a decirte en público, no entendí, porque si no, otra vez hay una suba de la tensión pulsional. ¿Y yo qué gano con cargar la pulsión? Hay una cuestión que tiene que ver con el alivio, descargar, aliviar, ¿sí? Reducir la tensión, reequilibrar. Porque mientras estamos hablando y nos entendemos, estamos en un equilibrio relativo. Pero cuando vos me metés un neologismo, me desequilibré. Entonces, ¿qué hago como buen argentino? No te pregunto nada. Como estamos aprendiendo, opto por preguntar. Como dicen los chinos, preguntás una vez, serás tonto un minuto. No preguntás nunca, serás tonto para siempre. Preguntás y serás sabio toda la vida. Mario, ¿sabes que en mi infancia tenía una vecina que era súper chusma? La llamaba y decía, vení, que te tengo que contar algo, ¿eh? Le contaba todo. Yo no sé, es una especie de pulsión. ¿Qué tipo de pulsión? Invocante. Es la de la palabra, la de la voz. Incluye la glotis y los oídos. O sea que nosotros tenemos una condición erótica que incluye la glotis y los oídos, porque la pulsión tiene una base sexual estructural. En la sublimación es como que la limpiamos de esa base sexual. No nos olvidemos que Freud, cuando se metió con la sexualidad y arrancó de lo más básico, dijo, bueno, a ver, ¿qué tenemos acá? Primero, tenemos dos sexos. ¿Qué quiere decir sexo? Sector, quiere decir. Sector 1, sector 2. Mujeres, hombres. Y hay una mitología, que es la mitología del andrógino. En la mitología griega hubo un ser, andrógino quiere decir hombre-mujer. Andros, hombre, ginos, mujer. Entonces, no sé qué cuestión se mandó este ser, que vino Zeus y lo castigó, y lo partió en dos. Hombre y mujer. Andros, ginos. Y desde entonces, dice la mitología, se viven buscando para juntarse de nuevo. Lo cual, Lacan de por medio, es un imposible, ¿no? Nunca más nos vamos a poder juntar de verdad. Esa es una de las grietas estructurales que no tiene que ver con la Argentina. De la pulsión, ¿no? Que es la energía que nosotros tenemos para descargarla. ¿También? No, no es la energía. La energía es la libido. La pulsión es la fuerza motriz. ¿Es nuestra solamente para hacerlo o también recibirla? Pues, o querer que eso pase no se llama pulsión, sería el deseo que el otro lo haga. Estoy tratando de entenderte, Mariana. A ver. Sí. Yo, está bien lo que decís, porque yo a eso le llamaría transferencia pulsional. ¿Viste cuando vos ves una película en donde se comete un crimen? Entonces el espectador se identifica con la víctima o con el deudo de la víctima, ¿no? Entonces, ahí está el muchachito que se va a vengar. Te identificás con el muchachito y, digamos, vivís toda la tensión previa a la venganza, pero cuando el muchachito mata al otro, vos te aliviás. Y lo sentís ese alivio. Bueno, esa es transferencia pulsional. O sea, vos no hiciste la venganza. La hizo la imagen de la película, que ni siquiera es una persona. Pero vos te aliviaste. Lo mismo en lo que vos planteás, vos tenés el deseo de que alguien haga algo y vas a estar tensa hasta que lo haga. Pero no sería mi pulsión, sino sería esa transferencia pulsional o deseo de que el otro lo haga. La tuya también está implicada. ¿Cómo que no? Vos estás tensa.
tu cuerpo te dice, y tu psiquis asociada te dice, acá hay una exigencia de trabajo, pero tu histeria, con perdón, tu histeria te dice, vamos a esperar que la haga el otro, así yo no me quemo. Bueno, ponele. Puede pasar de que uno tiene ganas de hacer eso, bueno, yo tengo ganas, quiero descargar, busco, lo descargo, más automático, y otra, es decir, me genera toda otra seducción que el otro haga, aparte de esa función, sea que lo vi o lo escuché. Bueno, ahí está la demanda. La demanda es el pedido de algo a alguien. O sea, esto es un combo. Está implicada la libido, que es una energía sexual psicologizada, está la pulsión, que es una exigencia de trabajo que viene del cuerpo y se asocia, según Freud, a representaciones psíquicas, y después viene la acción, porque la pulsión es motriz, ¿no? Y viene la descarga pulsional, que se produce inclusive, podemos decir, en forma provisoria con ese objeto, pero siempre está cargada, porque la pulsión, si bien tiene ciclos así, vos buscás el objeto, lo conseguís, cae, el objeto cae y seguís, la pulsión siempre está, con distintos objetos. Mario, ahora tengo más dudas. Necesito relacionar libido, pulsión y deseo. ¿Y el objeto de quién es? ¿El de la pulsión? ¿Y la libido? ¿No es? Rebobinemos. Cuando vos naciste, tenías una energía, porque si no tu cuerpo no hubiera funcionado, no habría funcionado, que se llama energía vital. Cuerpo orgánico, es decir, una máquina que anda. Ahora, hay que atenderla. Entonces, la madre empieza el proceso de libidinización. ¿Cómo? Alimento, mirada, palabra, tocar, función áptica importantísima, y todo lo que plantea Winnicott, una madre suficientemente buena. Ahora, en ese proceso la libido del chiquito crece hasta un máximo que es lo que llamamos narcisismo primario. O sea, globito a punto de reventar. Bueno, ese globito hay que pincharlo sin que reviente. O sea, hay que desinflarlo un poco. Eso se llama castración. Y vamos al narcisismo secundario. Entonces, todo el proceso materno de libidinización es que lo va cargando de una energía que es sexual. El chico no tenía. Y también le podemos llamar territorialización, erotización, o sea, el chico hay que erotizarlo. Por eso es tan disparatado esta cosa de que durante muchísimo tiempo los padres perseguían a los chicos cuando se masturbaban. Porque la masturbación está prevista como fase necesaria entre los 3 y los 6 años, los chicos se masturban. Y después en la adolescencia se recontra masturban y no pueden ser sometidos a una persecución, porque es un aprendizaje. Tenés una carga libidinal, que la puedes usar para cualquier cosa, para el amor, para los negocios, para el trabajo, para la familia. Ahí está la cuestión también, por lo cual se lo acusó a Freud de pansexualista, en donde veía lo sexual en todas partes. Pero él tenía una definición de lo sexual, no igual a genital. Sexual es esto, es una energía que está puesta en cosas, a veces sublimada y a veces no. Por el hecho de que estamos en la cultura y que por lo menos somos neuróticos, ¿qué es la neurosis? Es una condición basada en una falta. ¿Qué significa? Que vía esa castración que hace declinar la curva, a mí me han instalado más radicalmente que al principio, porque también hubo al principio
el no materno que me limita, el primer no de la madre. Pero ahí se reafirma esta cuestión de la ley, del límite, del no, de la falta, que hace que yo quiera rellenarme. Por eso cuando vos hablaste de tu vecina chusma, yo me acordé del verbo enterarse. Cuando uno se quiere enterar y entonces va a chusmear, ¿qué quiere decir enterarse? Volverse entero. O sea, no quedar afuera de un dato. Necesito información. Así sea falsa, ¿eh? Entonces, esa necesidad de enterarse es una prueba, un shifter del vacío que tenemos. No estamos completos. La neurosis es la condición psíquica del que siempre va a faltar un golpe de horno. No estamos completos ni no existe lo normal para nosotros, no somos normales. Entonces, ese vacío es motor del deseo. Entonces, ¿qué es el deseo? Quiero un objeto que me complete. Ahora, moverme para conseguir el objeto es pulsión. ¿Y cómo se mueve este coche? Con libido. Nafta, libido. Motor, pulsión. Hueco, deseo. Ahora, todo eso viene del lenguaje. A los animales no les pasa eso. Los animales tienen necesidades, que es un vacío, pero que se llena con tal cantidad de proteínas o agua. Nosotros no. Nosotros, por eso siempre estamos en el goce excesivo. Vos tenés sed y tal vez un vaso de agua te solucione. Pero si a vos te gusta otra bebida, no te va a bastar con lo que el cuerpo te pedía. Lo mismo que para comer. Comer es bien sexual. De hecho, la sexualidad, dice Freud, es un subproducto de la alimentación. Pasa que, volvamos al principio, cuando Freud se encontró con lo sexual, que dijo, hay dos sexos. Primero, re básico. Segundo, sirve para procrear. Re básico. Pero tercero, dijo, hay algo indecente en la sexualidad. ¿Esto lo pueden entender ustedes? Hay algo indecente en la sexualidad. ¿Quién no lo entiende? ¿Vos? ¿Vos tampoco? ¿Recordame tu nombre? Alicia. Vamos a hacer un experimento con Alicia. A ver, Alicia. Dentro de un rato va a haber un break acá, donde vamos a tomar un cafecito. Vamos a suponer que allá hay unas palmeritas, ¿sí? ¿Te gustan? Bueno, si nosotros te damos una palmerita, vos la vas a comer delante de todos. Ahora, mostrame tus manos. Mostrame. Bueno. Alicia tiene 10 dedos, les aviso. ¿Ven que no tuvo ningún problema en mostrar los dedos? Ni en comerse la palmerita. ¿Lo vieron? Bueno, ahora, y con perdón de la mesa puesta, por favor, ¿te puedes masturbar? Claro, sí. No, ya es porque es algo íntimo. Pasamos al plano íntimo. O sea, es como entrar dentro de la persona. O sea, una cosa. Pero es... vos comiendo también estás en la persona que se mete cosas. Es como esta señora que está en el tren y le da de mamar a su hijo y hay un ñato que la mira. Entonces la mina le dice, son tetas de madre. Y él le dice, sí, pero estos son huevos de padre. Pero por ejemplo para un artista, no es ninguna nada mostrarse. Pero esto es sublimar. Eso es sublimar. La sexualidad tiene un aspecto privado, íntimo, como dijo ella, que no se puede mostrar. Los actores que hacen escenas de erótica, de sexo, lo que sea, y que sublimen eso. Ahí no subliman nada.
Además no te olvides que los actores porno tienen que sentir, por lo menos los varones. Si no, ¿cómo tienen una erección? O un actor que es heterosexual y tiene un papel homosexual y yo digo, ay, pobre tipo, digo, pero después digo, no es tan pobre porque dentro de sí también hay un homosexual que... Bueno, pero acá hay una cosa que es de fierro y es que una mujer puede fingir y un hombre no. Si el tipo tiene que hacer una escena homosexual y no le gusta, no la puede hacer. ¿Sabes lo que es el priapismo? Nadie pregunta, ¿eh? Priapismo viene del dios Priapo. El dios Priapo era un dios también que se mandó no sé qué con unas minas y Zeus lo convirtió en un tipo con una erección permanente. Entonces la estatuita de Priapo es un tipo con un pene más grande que él. Y el priapismo es una enfermedad por la cual no hay detumescencia de la erección. Y es muy jodido. A veces hay que cortar. Claro, pero no sería lo mismo como que vos estés teniendo sexo hoy a la noche y no estás pensando qué piensa tu mamá que hoy a la noche está con tu marido, tu novio, tu amante. No. Momento. En ese caso, Anabela disfrutará más si está pensando en eso. Porque también el erotismo requiere clandestinidad. No solo intimidad, sino mejor clandestino. O sea, transgredir algo. ¿No? ¿O no? Algo prohibido, tiene que haber algo prohibido. Ahora, saliendo un poco de este tema, el tema de la pulsión, por ejemplo, con el cigarrillo. La persona, suponte, una persona que dejó de fumar hace 18 años. Por una circunstancia de la vida, que viene a perder una compañera, empieza a fumar nuevamente. Hace 3 meses. Y entonces alega de que, bueno, que es una compañía, en cierta forma. Ahí que es como que está complementando el vacío que perdió en esa pulsión, ¿no? Bueno, es digamos, una remake de la pulsión oral a través de un objeto como el cigarrillo. Pasa que no es meramente oral, porque el cigarrillo tiene una sustancia que va a los pulmones y eso produce adicción. Entonces ahora esto se complica, se complejiza, es más siniestro, vamos a decir, no es meramente una cuestión oral. Cigarrillo electrónico, digamos, pero bueno. Bueno, electrónico, digamos, le baja el tono, pero una cosa es necesitar tener algo en la boca, que todos necesitamos, porque las pulsiones originales nunca se pierden. Como vimos que, por ejemplo, el reflejo de succión, que es muy complejo, deriva en un resto cultural que es el beso, porque el beso es un acto de succión. Ahora, toda cosa que tenga que ver con el chupar remite a la época del amamantamiento. Sea lo que sea que chupes, ¿eh? Si está implicada una cuestión erótica, es decir, autoerótica, por ejemplo, ¿no? Así sea un chupetino, lo que fuere, ¿no? Porque las pulsiones infantiles, una también de las posibilidades es que se incorporen a la sexualidad adulta, que mayormente eso forma parte de lo que se llama el juego erótico previo, que muchas veces se pierde y por eso, digamos, se degrada la actividad sexual del adulto, por empezar a renunciar al juego erótico previo, que es absolutamente necesario. Claro, pero lo que me dice es que le pones el sentimiento que le pone el cigarrillo en momentos puntuales, digamos, o sea, que ya sea cuando se toma un café o cuando, no sé, se encuentra solo o después de cenar o qué sé yo. Como que el sentimiento que le otorga el cigarrillo son en esos momentos en que se queda, tendrá esos vacíos. Bueno, es un combo, porque está el objeto,
que sustituye. Está esto bastante universal, que es que el cigarrillo acompaña. Está la memoración de las situaciones, o sea, hay una reminiscencia, una actualización de una escena, cuando se fumaba con el otro, por ejemplo, ¿no? O algo así. Es un combo. Pasa que para cada uno de nosotros ese combo es singular y personal, que tiene algunos o determinados componentes que para otra persona no son significativos. Esa de fumar no tiene que ver con esa pérdida, sino con un auto boicot, como la pulsión de muerte, ¿no? Como ir... Toda pulsión es de muerte. O querer morirse también, ¿no? O también sentir como bueno. Mario, eso que dijiste del juego erótico previo, puede ser que para los perversos que son violadores, eso lo reemplazan con la violencia, se excitan con... En realidad, en el psicópata, que es el perverso asocial, lo que importa más que el disfrute sexual directo de la carne, vamos a decir, es la cuestión del sometimiento del otro. Pero Freud dijo que todos tenemos estos tres aspectos, aunque estén reprimidos o censurados. Algo con el otro que es o explotarlo económicamente, reducirlo a la esclavitud o someterlo sexualmente. Estas tres cosas están en nosotros medianamente controladas, hasta que se nos sale la cadena. Porque, por ejemplo, cualquiera de nosotros neurótico, tal vez en manada, perdamos las represiones. Cosa que sucede bastante seguido. Bueno, tomamos un café, vamos a la parte erótica oral del café.